escribiendo desde hace ya como 3 años. Y no he podido terminar, básicamente por las vicisitudes políticas. Como verán ustedes, no va a ser un bestseller, porque no he querido escribir ni sobre la vida mía, ni sobre la política en forma coyuntural, o de tal manera que se pudiera vender masivamente, como una especie de instrumento de propaganda, sino que he querido dejar un análisis lo más profundo que he podido de una articulación de 2 conceptos. Uno que ya estaba escrito en el año, hacia el siglo XIX, la acumulación del capital, y otro muy contemporáneo, el cambio climático. No es que existan muchos análisis detallados sobre la articulación entre el cambio climático y acumulación de capital, y por eso quise hacer ese libro, precisamente, porque se indagaría sobre un escenario nuevo que podría llevarnos a unos horizontes políticos o dramáticos, tan dramáticos que podrían ser la extinción de la especie humana y de toda la vida en el planeta. A eso solo se le puede llamar, se han inventado esa palabra, omnicidio, o sea, la muerte de todo lo vivo. Nunca, o muy pocas veces, el planeta Tierra, desde que existe la vida, ha estado en momentos en los que se puede hablar de un omnicidio. Quizás en algunas épocas geológicas, en la época de los volcanes, quizás hablan los científicos de algún tipo de asteroide que acabó con buena parte de la vida en el planeta existente hace millones de años. Pero hoy estamos ante la posibilidad de un omnicidio, y no es en una perspectiva de siglos o de milenios, que aún contando milenios sería un tiempo muy corto para la humanidad, sino que es en una perspectiva de décadas, es decir, que no vivirán algunos de ustedes, nuestros hijos, con toda seguridad, nuestros nietos jóvenes. El homicidio. El homicidio lo produce el cambio climático. Pero el cambio climático no es un fenómeno natural. El cambio climático lo produce, y hay, digamos, las perspectivas políticas de este análisis. El cambio climático lo produce la acumulación de cambio. ¿Qué consecuencias políticas? O el homicidio, o un cambio muy profundo de las estructuras sociales, económicas, culturales de toda la humanidad en todo el globo terráqueo. O homicidio o cambio, en una perspectiva de apenas unas décadas. Voy a tratar entonces de explicar en qué consiste el tema. ¿Por qué? Cambio climático, ya más o menos, cuando yo comencé estas conferencias y hablar de este tema, lo introduje en la vida política colombiana por primera vez en el programa de gobierno de la Bogotá Humana. Nadie había, que yo sepa, puedo equivocarme, en ninguna parte del país había introducido dentro de una agenda política el tema del cambio climático. Nosotros, dentro de los 3 objetivos que programáticamente se propuso la Bogotá Humana: 1, disminuir la segregación social; 2, adaptar la ciudad y mitigar el cambio climático; y 3, fortalecer el poder público. Fueron los 3 grandes objetivos. Por esos 3 objetivos es que debemos ser medidos en nuestra gestión de gobierno. Pues el central, el centro, el segundo, tenía que ver de lleno y por primera vez en una agenda política colombiana con el cambio climático. El cambio climático pareciera ser un tema puramente de científicos. De hecho, son los científicos, miles en todo el mundo, los que lo proponen, los que lo explican, los que lo alertan a la humanidad.
pero no lo es un tema eminentemente político. Y veamos por qué. Científicamente, lo que estamos observando es un cambio de composición química de la atmósfera. Un aumento de moléculas por metro cuadrado, si se quiere, por metro cúbico, si se quiere medir así, en todo el mundo, de una serie de gases que tienen una particularidad química, que es concentrar el calor. En general, el calor viene del Sol, viene hacia el planeta y se refleja. Al reflejarse, los planetas, los cuerpos celestes, brillan. Eso es lo que vemos en el firmamento. Miles de años luz de luces, de cosas que ya murieron quizás. Alguien podría decir que la vida o lo existente perdura a través de la luz, y que la luz podría contener una información completísima de lo que sucedió allí si tuviéramos la tecnología de descifrarla. Pero ese reflejo del calor, una parte se queda en el planeta. Es por eso que existe la vida en la Tierra, porque una parte de lo que llega como energía y calor del Sol se queda. ¿Qué garantiza eso que se queda? ¿Por qué se queda? Por unos gases específicos de la atmósfera. Como la Luna no tiene atmósfera, no puede producir lo mismo, por eso no tiene vida. En esa atmósfera, esos gases tienen unos nombres particulares desde el punto de vista químico. El dióxido de carbono quizás es el más importante. Hay otros, el metano y hay otros similares, es decir, tienen la propiedad química de guardar un tiempo el calor del Sol antes de dejarlo escapar. Recordarán ustedes en sus estudios de termodinámica, en física de quinto bachillerato, sexto. Yo hablo de esos términos porque así era en mi colegio, ahora es otra cosa, pero la termodinámica era el estudio del calor, de las fuerzas del calor, de la energía. La primera ley de la termodinámica decía: nada se construye, nada se destruye, nada se crea, todo se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica. La energía es un quantum, al parecer, permanente, que se va transformando en el universo y en el tiempo. La segunda ley de la termodinámica es quizás la más aguda para nosotros. Y es que la energía se transforma, pero degradándose. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Como el hielo, al dejarse expuesto al calor, se derrite y se vuelve líquido, hay una energía que estaba ordenada y que de pronto se va diluyendo. La segunda ley de la termodinámica lo que va diciendo es que el calor se disipa en el universo. Que quizás habrá muy adelante un universo muerto sin calor. Nos vamos disipando como energía hacia una especie de muerte eterna universal. Bueno, esa energía es lo que aquí estudiamos. Cuando llega del Sol, se refleja, es decir, se va, pero una parte se queda, porque unas moléculas de gases específicas conservan durante un tiempo, que en el caso del CO2 pueden ser 200 años, en el caso del metano pueden ser 3000 años, el calor que les llevó. Después lo dejan ir porque el calor se va disipando en la muerte eterna del universo. Al guardar el calor, la temperatura del planeta Tierra es 14 grados centígrados promedio en la superficie. En cambio, la Luna es menos 18 grados centígrados. Por eso en la Tierra existimos nosotros, la cúspide de los seres vivos, mientras que en la Luna no existe ninguna bacteria. Toda la cadena de la vida, desde esas mismas bacterias, desde hace millones de años hasta lo que somos nosotros hoy, aquí en este recinto, es el producto de un calor que se quedó en la Tierra gracias a una atmósfera con unos gases, con unas propiedades químicas determinadas, en unas cuantías tan delicadas que permitieron esto, que por lo menos los científicos no han podido descubrir en todo el universo hasta donde lo han podido explorar. La vida. La vida.
y algo todavía más complejo e interesantísimo de la vida inteligente, nosotros. CO2, metano y otros gases similares. Hasta allí, digamos, lo que la ciencia nos dice. Estos descubrimientos tienen una fecha, el siglo XIX. Arrhenius es uno de los físicos químicos más importantes en esto, del estudio de los gases. Celsius, el premio Nobel, que se creó precisamente en Suecia. Son los científicos que exploraron este mundo de la química y hasta allí llegaron. ¿Cuál es el problema? El problema es si cambia la composición química de la atmósfera. Es decir, el problema es si esos gases que tienen la propiedad de guardar el calor aumentan proporcionalmente dentro de la atmósfera. Si aumentan proporcionalmente dentro de la atmósfera, habría un calentamiento mayor, porque su propiedad de concentrar el calor durante un tiempo haría, en términos mega atmosféricos, que el calor sobre la superficie de la Tierra aumentase. Ahora, CO2, metano, gases químicos que producimos en los procesos productivos, en la economía, o en lo que alguien llamaría en el siglo XIX la acumulación de capital. Vamos un poquito más sobre este tema químico antes de entrar a la economía. Si los gases que calientan la atmósfera crecen y hay un calentamiento global, que de ahí es donde viene este término, el calentamiento global o efecto invernadero, entonces tendríamos unos cambios también químicos, ya no solo en la atmósfera, sino en la física, en la biosfera misma. Y esos cambios tendrían un eje fundamental sobre los cuales reconocerlos: el agua, el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque si cambia la temperatura y asciende, pues el hielo se derrite. Las masas líquidas de agua se evaporan y las masas vaporosas en la atmósfera se estrellan contra las cordilleras, se condensan en una cuantía mayor. Multiplicado esto en todo el planeta, grandes masas de hielo se derriten. Grandes masas, aún quizás mayores, de líquido se evaporan, de los océanos, de los ríos, de las masas de agua existentes en forma líquida, y grandes formaciones vaporosas, mucho más grandes que antaño, se estrellarían y se condensarían, produciendo cada vez más cuantiosísimas lluvias o formas de vientos cada vez más poderosos. A eso es lo que se le llama el cambio climático, porque se experimenta ese cambio del ciclo del agua como un cambio del clima. Lo experimentamos así. Vamos sintiendo muy levemente como seres humanos que hace como más calor. Eso cualquiera en Bogotá ya no lo detecta. Hace como más calor. De pronto vamos viendo que en nuestro paisaje, en nuestra geografía tradicional, donde nacimos niños, aparecen unos cambios. Hay garzas en la sabana de Bogotá. Cuando yo era niño, que me crié en Zipaquirá, yo no vi nunca una garza. La garza para mí eran aves de los llanos orientales. Hoy pululan casi más que las palomas y las torcasas y los gorriones en la sabana de Bogotá. ¿Qué ha pasado? Que ha sufrido un calentamiento que permite que ciertas especies que vivían en temperaturas más cálidas se puedan ubicar en temperaturas más frías. Esa es una forma de percibirlo. Quienes están al borde del mar, en la playa, en las costas, van sintiendo que el mar cada vez como que llega más adentro, como que ya va llegando a la casa, van haciendo algún tipo de fortalezas de tipo marino para protegerse del mar. De pronto vamos viendo que los nevados dejan de existir, como lo vemos en la foto, los que han presenciado muy cerca ese tipo de fenómenos, etc. De pronto los científicos nos van contando que todo el bloque de hielo
que existen los polos, fundamentalmente en la Antártida o en el Polo Norte, van desapareciendo, que los glaciares se están destruyendo, que se puede navegar, que antaño no, desde el Canadá hasta la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, hasta Siberia, sin pasar por el hielo. Y antes no se podía, en línea recta. Algunos hasta dicen, ¡voilà! Es que ahora sí podemos sacar el petróleo que estaba debajo de los grandes bloques de hielo, piensan los canadienses, por ejemplo, o los rusos. Esos cambios que tienen que ver con el cambio del clima empiezan a ser percibidos muy lentamente por la humanidad. ¿Por qué? Porque el cambio del clima y el calentamiento global ha sido casi imperceptible. Solo al cabo de unas décadas nos damos cuenta, comparando con el pasado. La temperatura del planeta Tierra ha crecido apenas desde la revolución industrial 1 grado centígrado en promedio en la superficie terrestre. Cuando uno dice 1 grado, pues 1 grado no es nada. Para nosotros es casi imperceptible 1 grado promedio. Trump, hablando de este tema, dice, no, pues eso es un cuento chino. Mire el invierno que hubo en Nueva York. Esa es la demostración que no existe el calentamiento global. Equivocación de Trump. El cambio climático no significa que cada vez hay más calor, sino que cada vez los cambios del clima son más drásticos, incluido el que cada vez hay más calor. Pero puede también implicar que cada vez en unas regiones que no padecían del frío, hay frío. Que puede implicar que en regiones donde había abundantes lluvias y grandes ríos, de pronto se va transformando en desierto. Y al revés, que hay desiertos que de pronto empiezan a florecer. Unos cambios que nos parecerían, como decía Lucho Garzón cuando era alcalde, y le contaron de este tema. No, pues chévere, porque en Bogotá se va a poder veranear y vamos a poder construir piscinas. El tema es mucho más dramático. Ese grado que hace que las garzas de los llanos estén en la sabana de Bogotá matan las primeras cadenas que sí son muy sensibles a cualquier cambio de temperatura, las primeras cadenas de la vida. Lo que para nosotros es quitarnos un saco en Bogotá y andar en camisa, cosa que en la época de mis padres era imposible. El bogotano típico era con gabardina, con sombrilla, con sombrero y parecían ingleses. Entonces los bogotanos se creían ingleses. Y hay barrios de Bogotá que son barrios ingleses. Esa Bogotá lúgubre, lluviosa y fría existe. En enero, cualquier bogotano sale como cualquier caleño en la calle hoy. Las niñas se ponen unos atuendos que solo los veríamos en las zonas de tierra caliente, y los hombres también. Hay unos cambios que tienen que ver con ese aumento de la temperatura, pero para nosotros son imperceptibles casi. Para las cadenas mínimas de la vida, las primeras, son mortales. Ese grado mata millones de organismos unicelulares, millones de virus, millones de bacterias. La primera fase de la vida en el planeta Tierra empieza a perecer. Resulta que la vida es como el tejido de este saco, de cualquiera de los que tenemos. Cuando se va a un punto, se puede ir todo el saco. Solo se necesita que se rompa un nudo y se acabó el saco. Pues eso es lo que está pasando en este momento. Se están rompiendo los nudos, los primeros nudos del sastre que había confeccionado la vida. Y ahí el problema. Ahora, esa imperceptibilidad, ese cambio lento que a veces exploramos, nos transforma políticamente. Los tiempos
del cambio imperceptible del clima en muchas regiones hace y genera un aletargamiento político. No, eso se da en ciclos, no hay que actuar, eso ya lo verán nuestros hijos, nuestros nietos, eso la tecnología lo va a resolver. El gran Dios moderno, contemporáneo, ya no es tanto el de los católicos, o el de los judíos, o el de los musulmanes, es el Dios tecnológico. La sociedad contemporánea, la modernidad, cree que esto, que es el producto del cerebro humano, esta tecnología es la salvadora. Como si fuera un nuevo fetiche, como si fuera un nuevo ídolo. Idolatramos, le apostamos, ponemos velas, rezamos, porque de alguna manera mágica la tecnología, casi que autónomamente, como si no fuera producto del ser humano, en su desarrollo, en su línea de progreso, que creemos que es una flecha ascendente, va a solucionar per se los problemas que hoy nos aquejan. El más importante, el cambio climático, que puede acabar la dinámica del planeta. Ahora, hemos visto el cambio de la composición química de la atmósfera, hemos visto qué gases son los que la producen, hemos visto sus efectos, que son básicamente el cambio del ciclo del agua, hemos visto que puede ser imperceptible, pero hemos visto ya en la historia de la humanidad que puede presentarse dramáticamente y que cada vez se presenta más dramáticamente. Un ciclón entró en Mozambique. Claro, Mozambique es un país pobre, antigua colonia portuguesa, tuvo la veleidad de construir un socialismo en la época del siglo XX, cayó en una guerra civil como muchísimos países africanos, la guerra civil trajo el hambre, la destrucción, etcétera, duraron décadas, hicieron un proceso de paz, marque bien. Hoy de pronto Mozambique es noticia, un ciclón, no me acuerdo el nombre, entra y mata 500 personas, era el último conteo, y ahí desaparecían miles a un pueblo allí de la costa de Mozambique. Claro, la noticia no es tan importante porque es Mozambique, pero si vemos hacia atrás encontramos unos huracanes que entran a Nueva York, y la noticia sí es supremamente importante porque es Nueva York, y destruye el sistema eléctrico, el sistema de movilidad de metros, etcétera, de Nueva York. ¿Qué pasaría si en medio de un invierno gélido como el que acaba de vivir Nueva York un huracán entrara? Con vientos, con la fuerza de los huracanes de 100, 150, 200 kilómetros por hora, pero gélidos. Eso en cualquier momento puede acontecer. Ya hay una película que lo cuenta, de ciencia ficción. No es ciencia ficción. Solo se necesita un poquito más de cambio climático. Si el viento gélido entra con la fuerza del huracán, no solamente se llena de agua el metro, etcétera, el sistema eléctrico se funde, sino que mata al que encuentre por allí desprotegido. ¿Y quiénes están desprotegidos en la ciudad de Nueva York? En general, los pobres. Los primeros en morir son los pobres, Uno podría ver no solamente estos eventos que ya son catastróficos, inminentes, el monzón que de pronto con sus lluvias deja paralizada 15 días la ciudad de Mumbai. Cosas que nos parecen anecdóticas, pero que se van sumando día tras día. De pronto vemos que miles de chigüiros mueren en Casanare. De pronto nos interrogamos, oye, y los niños que mueren de sed, que se le dice científicamente, no es que mueran de sed, sino de desnutrición, los niños de La Guajira. ¿Por qué están muriendo los niños de La Guajira? Por muchas razones políticas, por muchas razones que tienen que ver con la acción política, pero una de ellas, con unas acciones que tienen que ver con el uso del agua en tiempos de cambio climático. Porque si el ciclo del agua es el que cambia,
los seres humanos tendríamos que pensar en cada territorio y en el planeta mismo, oiga, si el ciclo del agua está cambiando, tendríamos que cambiar nuestra política de gestión del agua, nuestra mirada hacia el agua. Solo les dejo aquí como recordé la gran discusión que se provocó en Bogotá, cuando en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá Humana, que nunca pudo ser realidad, porque le declararon su suspensión, no su ilegalidad, como una cosa ahí extraña, se suspende el decreto sin ser ilegal. Hoy el decreto es legal, hoy, pero no se aplica por decisión de un magistrado, de una magistrada. Pero allí había un planteamiento central. La ciudad de Bogotá tiene que ordenarse alrededor del agua. No se puede construir en los espacios del agua. No solo los físicos que vemos hoy, sino su huella histórica, porque esa huella histórica va a ser recobrada por el agua en tiempos de cambio climático. Y no solamente la huella histórica, sino una huella mayor. Y entonces, ¿cómo es la construcción en tiempos de cambio climático? Voy a dar estos interrogantes, no me quiero apartar de solo que sé que en el mapa hay inquietudes de construcción y lo dejo como el debate que se abrió. Porque el debate que se abrió, ¿qué medía en tiempos coyunturales? Si no se puede construir en estos espacios, entonces la alcaldía está atacando la construcción. ¿Qué pasa si se construye en esos lugares? Que el cambio climático dará su lección y que mucha gente vivirá con el agua al cuello. Así de simple. Luego, pensar el territorio, en esto podemos equivocarnos o no, pero pensar el territorio, su ordenamiento en función del agua que está cambiando como ciclo en el planeta Tierra se vuelve fundamental en la gestión pública y en la gestión humana en general. Volvamos al tema más general. Bueno, esos gases químicos que Arrhenius, Celsius, Fourier y otros estudiaron como los fundadores de la ciencia de la termodinámica. CO2 y metano, los dos más importantes desde el punto de vista de su volumen. ¿Qué tiene que ver con la economía? Es un problema puramente químico. Es que los volcanes se han activado y entonces arrojan mayores cantidades de gases que cambian la atmósfera por razones geológicas. Es la geología, o quizás que hubo una explosión solar mayor que antes y entonces calentó no solamente más el planeta Tierra, sino Marte y otros planetas, como dicen algunos científicos pagados por las empresas petroleras, en un tema que tiene que ver en cómo el saber en épocas del mercado se puede volver un no saber simplemente por su supeditación a las relaciones mercantiles. ¿Será eso el cambio climático? De donde han surgido entonces líderes políticos como Trump, que dice, eso es un cuento chino, ese es un invento de los chinos para tratar de detener el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para superar como poder mundial a los Estados Unidos. Esa es la visión de Trump. Luego, nada que ver con las políticas de mitigación del cambio climático. Produzcamos más petróleo y carbón. No solamente así piensa Trump, así también piensa Maduro. El problema de Venezuela se resuelve si sacamos más petróleo. Como el proceso para extraer el petróleo denso y de mala calidad de los venezolanos es cada vez más costoso, pues hay que usarlo, así caiga la rentabilidad con tal de sacar más petróleo, lo que derivaría en mayores rentas del Estado. Así piensa Duque. O véanse en el Plan Nacional de Desarrollo. La posibilidad de mantener el desarrollo económico, o
o sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia, solo lo vemos posible si pasamos a métodos no convencionales de extracción de petróleo y carbón. ¿Y qué es un método no convencional? Usar el agua, por ejemplo, en forma masiva, en inyección, con tal fuerza que se rompan las rocas que están en los pozos petroleros y salga el petróleo que está depositado en el interior de las rocas. Eso es lo que llaman el fracking. O lo verán en los canadienses, o lo verán en muchos líderes del mundo que creen que no existe este problema que estamos mencionando. Una serie de fuerzas políticas, no solamente de líderes, de fuerzas sociales, empiezan a moverse en función de mantener la inercia en crecimiento de la economía tal cual la veníamos desarrollando en el siglo XX. Eso tiene un término en inglés, pero significa más o menos como si los negocios siguieran igual, como si las cosas siguieran igual. Cuando se hace esta perspectiva que estos dirigentes del mundo y estas fuerzas políticas podrían producir en los actuales momentos, entonces los científicos empiezan a hacer sus cálculos de proyección. Si no se hace nada, si los negocios se hacen como se hacen actualmente, nos quedan 50 años para las especies del mar. Nos quedan 200 años, decía Hawkins, antes de morir, para la especie humana. Entre 50 años y 200, una catástrofe vital que van a presenciar nuestros hijos y nuestros nietos, que van a vivir en un mundo tal que nosotros mismos no tendríamos ni idea de cómo concebirlo. No en términos de un mundo mejor, que es lo que cualquier padre desea para su hijo. Generalmente pensamos así, que mis hijos vivan mejor que lo que yo viví, sino en términos de un mundo peor. Estamos conduciendo a la generación infantil actual, a los que están por nacer, hacia un mundo muchísimo más catastrófico de lo que nosotros hemos vivido o soñábamos vivir. Porque los lapsos de tiempo son esos: 50 años para las especies del mar, 200 años para el ser humano, según los más grandes científicos del mundo, que pueden equivocarse obviamente, pero que hoy son los más grandes científicos del mundo. A tal punto ha llegado ese llamado que líderes religiosos como el Papa Francisco han puesto en la vanguardia de sus planteamientos espirituales la lucha contra el cambio climático como el principal problema de la humanidad. Vayamos un poco hacia la economía, hacia lo que hace el ser humano en su tarea de producir. La economía es una manera de organizarnos, de transformar cosas, de usar la termodinámica, tanto en su primera ley, transformar cosas, como en su segunda ley, decía un economista muy famoso, no tan famoso, pero ahora se ha destacado su brillantez, Georgescu Royer, rumano. Ese no aparece en el tiempo mucho en el espectador. Pero Georgescu era un economista de la Rumania socialista, de la época soviética, que se vuelve disidente, se exilia, se va a los Estados Unidos, allí da clases de economía en los años 60-70, con una visión crítica del capital. Un disidente soviético, digamos, de ese mundo, pero que al llegar al centro del capitalismo, de pronto tampoco puede entenderlo desde una perspectiva positiva, y hace un análisis que casi nadie, creo yo, había hecho en ese momento.
el de la aplicación de las leyes de la termodinámica en la economía. La economía es un acelerador de la segunda ley de la termodinámica, es decir, de la degradación energética. La economía lo que hace es acelerar los procesos que ya estaban, que ya son, porque es una ley de la naturaleza, del universo, pero la acelera de tal manera que cada vez más se degrada la energía a partir de la acción humana. Podrán ver ustedes que ese pensamiento económico se constituía, quizás sin proponérselo Georgescu, en la base teórica de todo el pensamiento ambientalista que después en los años floreció en el mundo. Esa crítica a la economía es la que me parece hoy imprescindible. Porque no sé cuántos economistas hay aquí, pero yo creo que van a ser bastantes. Cuando nosotros aprendemos economía, yo soy economista, dependiendo de la generación, la mía alcanzó a estudiar las escuelas de pensamiento económico. Es decir, alcanzó a introducir en nuestras mentes el hecho de que la economía no era una ciencia, sino que era una lucha permanente de formas de pensamiento humano diferentes. Una de las cuales le llamábamos en ese momento, y se llama así, neoclásicos. Ese era el nombre que se le puso. Los neoclásicos son nuevos clásicos, unos críticos de los clásicos. Hoy, la generación actual de economistas, casi, no en todas las universidades, pero casi en todas, solo estudia una forma de pensamiento económico, los neoclásicos. Y la estudia, si las escuelas no son de mucha calidad, de una manera incluso degradada, no como una escuela de pensamiento económico, sino como una técnica de hacer negocios. Y han transformado la economía en una especie de escuela de negocios. Que no es por degradar las escuelas de negocios, pero una cosa es estudiar negocios y otra cosa es estudiar economía. Si uno va a estudiar economía, entonces tiene que partir de la base que la teoría económica son teorías, en plural, en lucha permanente entre sí. Partir del pensamiento neoclásico implica estudiar los clásicos. No se puede entender a los neoclásicos sin entender a los clásicos, que es sobre la crítica a los clásicos que se construye el pensamiento neoclásico. No me voy a extender en este tema, pero sí quiero hacer un resumen breve. La economía clásica, es decir, los fundadores de la teoría económica, que no por ser fundadores, no porque haya aparecido en el siglo XVIII y XIX, significa que estén equivocados, y los neoclásicos por aparecer a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX entonces sean más acertados porque son más modernos, usan más tecnología, usan la matemática como la forma fundamental de legitimación de la verdad. No significa eso. Significa que los neoclásicos son una crítica a los clásicos y que está por verse quién tenía la razón, si es que alguno lo tenía. Si es que existe algo que se llama ciencia económica, o simplemente estamos hablando de escuelas ideológicas de pensamiento. Vamos un poquito más en la definición del término. ¿Qué estudiaban los clásicos? Los clásicos estudiaban las formas de producción, específicamente la que había en su momento del capitalismo. ¿Qué define el capitalismo? ¿Qué define la mercancía? ¿Qué define el precio? ¿Qué define el mercado? Que era lo que estaban viviendo en su momento, siglo XIX y siglo XVIII, alcanzaron a establecer algunos análisis. Es que el precio lo determina, es una ley del valor subyacente.
Hay un valor de las mercancías que está determinado por el trabajo. Ese fue el planteamiento de los clásicos. Es el valor trabajo. Es que las formas de producción son históricamente determinadas, no son eternas. Surgen, se desarrollan y mueren. Es que la economía trata de solventar las necesidades vitales de una sociedad. Pero las sociedades cambian, están históricamente determinadas, luego la economía también cambia. Determinar la solución, los satisfactores de necesidades vitales de una sociedad significa la reproducción de la vida. La economía trata de cuáles son los elementos, los instrumentos, las políticas económicas, etcétera, que pueden permitir la reproducción de la vida. Pues los clásicos dirían aún sí, de eso se trata la economía, es de la reproducción de la vida. Dentro de esos clásicos apareció Marx. No sé cómo estamos de tiempo porque yo sigo. No, me voy a la mitad de la conferencia. Ahí apareció Marx con toda su, digamos, su efecto polémico desde todo punto de vista. Es que el valor es el valor trabajo, o el valor está representado por el tiempo del trabajo, por la fuerza del trabajo. De allí sacó su tesis de la explotación. Pero hay en Marx algo que me parece fundamental, es que el capital no es una organización premeditada que permite la planificación de una sociedad. Es que el capital son múltiples acciones cortas, recortadas, individuales, grupales, parciales, que van dando un efecto que al parecer es caótico, pero que determina el desarrollo de eso que llamamos el capitalismo. Es que el proceso del capitalismo es esencialmente, y de ahí su diferenciación histórica de otras formas de producción en la historia de la humanidad, es un proceso de acumulación de capital. El capitalismo se distingue de otras formas mercantiles no por el mercado. El mercado existía antes del capitalismo y quizás vaya a existir después del capitalismo. Sino que en ese mercado que usa el capital, lo usa con un objetivo fundamental: acumular más capital. De allí surgió el concepto acumulación, exactamente acumulación ampliada del capital. El efecto es, para poder obtener más ganancias, que es el objetivo en los negocios dentro del capitalismo, hay que hacer más productiva la fuerza de trabajo. Pero para poder hacer más productiva la fuerza de trabajo, hay que generar cambios tecnológicos en las máquinas, en el intelecto general de la sociedad. Fue la palabra que usó Marx, y nunca más los marxistas lo usaron. El intelecto general de la sociedad, para que pueda, a través de la transformación tecnológica, volverse más productivo el trabajo, y de esa manera es que pueden salir cada vez más ganancias. Claro, al introducir cada vez más saber en la máquina muerta, cada vez más saber vivo, trabajo vivo intelectual en la máquina que es muerta, entonces puede haber más productividad, pero también hay más acumulación de capital. Una tendencia permanente a acumular más capital. Si esa ley es cierta, los neoclásicos la olvidan. Entonces los neoclásicos parten a otra visión, precisamente para sepultar a Marx. Marx está muerto, dice. Marx no sabía de cálculo diferencial. Marx no utilizaba las matemáticas más avanzadas y por eso se equivocó. No hay necesidad de hablar del valor trabajo ni nada por el estilo. Se puede hablar simplemente de precios, de mercado, ponerle un precio a los factores productivos. Hay un precio del capital, que es la ganancia. Y hay un precio del trabajo, que es el salario.
Y la producción es como un sancocho dentro del cual entra el capital, el trabajo y los recursos naturales, a los que se llama tierra. La naturaleza en el mundo neoclásico se transforma en tierra para producir. No vale la naturaleza si no es como factor productivo. El mercado en sí mismo, dejándolo actuar, es ahí la tesis fundamental de los neoclásicos, dejándolo moverse libremente, puede garantizar el máximo de eficiencia y bienestar de la sociedad. Esa se llama la teoría del bienestar en general. Barras, Pareto y otros muchos construyeron esa tesis que se ha vuelto hoy la base de la política moderna. Si el mercado actúa libremente, tendremos máximo de bienestar general. Toda afectación al mercado tendrá una perversidad que le costará a la sociedad más que si no se pusiera esa regulación al mercado. Entre más libre el mercado sea, más bienestar se consigue. De aquí, del pensamiento neoclásico, parte entonces porque entonces no transformamos toda actividad humana en mercado. Hasta la religión. Puede haber un mercado de las religiones, oferentes, demandantes. Puede haber un mercado del sexo, oferentes, demandantes, por gusto. Puede haber un mercado de la espiritualidad. Puede haber un mercado del saber. Y entonces el saber se vende como en conservas, con un precio determinado, los derechos de autor, etcétera, etcétera. Entre más se expanda el mercado, si es cierto que el mercado actuando libremente genera el máximo de bienestar, pues encontraríamos cada vez más máximos de bienestar. Ese es lo que se llama políticamente el neoliberalismo, que es una secuencia de los neoclásicos que no llegaron a tamaña posición absurda. Los neoclásicos decían, donde esté el mercado en bienes y servicios, debe actuar libremente. Los neoliberales dicen, donde está el ser humano, tiene que actuar el mercado, que es diferente. Esta expansión última es el pensamiento dominante en las escuelas económicas, en el mundo político, en el mundo de los estados, en el mundo de la prensa, en nuestro mundo mental. Porque nosotros fuimos perdiendo la tesis inicial que la economía es una lucha de corrientes y de pensamientos y no un pensamiento único. Ahora, ¿qué pasa entonces con el cambio climático? Mercado y cambio climático. ¿Qué dicen los neoclásicos más poderosos hoy, más potentes mentalmente hoy? De la aparición del cambio climático en una sociedad de mercado. El concepto general diría es una externalidad negativa, así como la contaminación. El hecho de usar carros genera una externalidad en el mercado del automovilismo, de la venta de carros y en las demandas de carros, y es que se contamina el aire. Esa es una externalidad negativa. ¿Cómo se corrige? Poniéndole impuestos a contaminar el aire. Entonces eso hará que los vehículos más costosos sean los más contaminantes y el mercado, actuando libremente, nos llevará a tener vehículos menos contaminantes o no contaminantes, que serán los más baratos por el efecto del impuesto. El impuesto corrige la externalidad negativa, que es el cambio climático. La externalidad negativa más grande de la historia del mercado. Sistémica, estructural, permanente si actúa el mercado. Es decir, la tesis básica de los neoclásicos y del pensamiento único hoy en el mundo, que actuando libremente el mercado nos llevaría al máximo de bienestar general. Barras, Pareto. Hoy significa que el mercado actuando libremente lo llevaría al homicidio, es decir, a la muerte de lo vivo.
El paradigma mental se ha desplomado. Todo lo que hemos leído alrededor de estos temas está en cuestión, se desploma. Estamos ante una ruptura de paradigmas científicos. Y comienza la economía, que no es capaz de reconocer su propio problema. Es que en su tesis mecánica, matemática, sobre el bienestar general a partir del mercado, se ha encontrado con una durísima realidad. El mercado ha generado una externalidad que mata toda la vida. Es decir, que aquel planteamiento de una economía para permitir la reproducción de la vida se ha transformado en su contrario. Está produciendo la muerte. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque la acumulación de capital, concepto que se había olvidado en las actuales corrientes de pensamiento económico, la acumulación de capital significa acumular más energía. Y si la energía es petróleo y carbón, y si cada vez hay que usar más petróleo y carbón para producir más y más cosas, para ganar más y más, lógica del capital, para acumular más, pues al producir cada vez más uso de petróleo y el carbón, la química de la atmósfera cambia. Porque el producto del petróleo y del carbón expulsado a la atmósfera se llama CO2. Por eso es calentamiento global. Calentamiento, el socialismo soviético hubiera podido producir lo mismo, pero no existe. Calentamiento global es el producto del capital. Ni siquiera se puede decir el producto del mercado, porque un mercado sin la acumulación de capital no produciría calentamiento global, como lo demostraron los indígenas en las sociedades antiguas. No, el calentamiento global no es un simple fenómeno químico geológico, es un fenómeno humano y político, y está construido en una determinada forma de producir en la historia de la humanidad, el capitalismo. De aquí surgen una serie de preguntas hacia adelante. ¿El capitalismo podrá superarse a sí mismo, como lo ha hecho durante todos estos siglos? ¿Habrá encontrado el límite del capital? Preguntas teóricas, pero también prácticas y en la política. Si el capital puede superarse a sí mismo, podrá haber un capitalismo cero carbono. Es lo que se llama la economía verde sostenible, una nueva corriente de pensamiento. O el capital llegó a su límite y la única manera de preservar la vida es superando el capital. Las consecuencias políticas de cualquiera de estas preguntas pues aparecen. Si no se puede mantener la vida en el planeta sino superando el capital, ¿qué le corresponde hacer a la humanidad? Hoy, no dentro de 20 años, hoy. O si el capitalismo se puede superar a sí mismo y obtener un capitalismo con acumulación de capital sin carbono y petróleo y fósiles, ¿qué le corresponde hoy hacer al capitalismo? Cualquiera de las dos dimensiones implica unas tareas inmediatas, porque esas tareas inmediatas significan dejar de emitir CO2. Dejar de emitir CO2 suena fácil, pero en la economía del mercado y de la acumulación de capital global es casi imposible. Y si no emitimos CO2, vivimos, pero si emitimos CO2, nos morimos en 200 años. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Cuál es la dimensión de este problema entonces? Ustedes ya pueden ver dos hechos políticos que van mostrando caminos que van a ser cada vez más intensos. Uno, ante el éxodo, cada vez más millones de personas abandonando su tierra. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Por qué? Por la guerra por el petróleo. ¿Por qué?
porque el petróleo está cambiando drásticamente los paisajes y está evaporando el agua, donde era escasa y donde vivían centenares de millones de personas. Y esos centenares de millones de personas no se dejan morir. ¿A dónde van? A donde está el agua. ¿Dónde está el agua en el mundo? ¿En México o en Estados Unidos y Canadá? ¿En el Subsahara o en Europa? ¿En el desierto del Tíbet o en la rica Siberia llena de ríos? ¿Dónde está el agua? En Bangladesh, que el mar va subiendo siendo una depresión, y ahí viven 150 millones de personas. Bangladesh, ¿sabes dónde quedará? Es decir, que si el mar sube se van a inundar los primeros 150 millones de personas. que van a hacer? Correr hacia las tierras altas de la India. ¿Y qué está haciendo la India? Construyendo un muro con ametralladoras para detenerlos. Pero no solamente es la India, en México y Estados Unidos. No solamente es en Estados Unidos de Trump, es el Mediterráneo que se ha vuelto una fosa común, allí donde nació la palabra democracia en Atenas. Allí está la fosa común más grande del mundo. No está en Colombia, no está en México, está en el Mediterráneo donde nació la palabra democracia. ¿Y los europeos qué están haciendo? Votando por lo que signifique y represente la defensa de la supremacía blanca. Uno tras otro, en cada país. ¿Y qué están haciendo en Estados Unidos? Votando, tratando de que se vuelva a poder la supremacía blanca. ¿Por qué? Porque se siente amenazada. ¿De qué? Del éxodo de los no blancos que están invadiendo los países. ¿Por qué invaden? Porque se acabó el agua, porque el cambio climático que produce la supremacía blanca, una visión un poco racial del tema, la produce en tanto la economía anglosajona es la que ha liderado la acumulación de capital en los últimos tiempos. Pudieron ser los chinos, ahora son los chinos, pero mientras tanto fue esa supremacía blanca que empieza a sentirse amenazada. ¿Cuál es su respuesta? Muros, ametralladoras, cárceles, represión, muerte. La barbarie, 1933. Yo le pongo esa fecha. Lo que se sentía en la humanidad, sobre todo europea, 1933 es lo que está pasando hoy. ¿Por qué surge Bolsonaro? ¿Por qué gana el uribismo? ¿Por qué se destruye el progresismo latinoamericano? ¿Por qué gana Trump a la señora Clinton? Porque vamos apostándoles a unos liderazgos que tratan de ser el significado ante el miedo que representa el que la humanidad por primera vez está ante su propia extinción. Yo, como tradujo mal el inglés, puse el ejemplo de la serie de Netflix, no sé qué, The Walking Dead, Los Caminantes de la Muerte, no por la serie sino por cómo el ser humano reacciona ante su extinción. Y en lugar de lo que uno piensa, que es lo que muestra la serie, que actuaríamos de una manera planificada, racional, organizada para tratar de defendernos como especie, lo que muestra la serie es que nos volvemos más bárbaros que los mismos caminantes. Y esto es lo que muestra esta serie. Que nos volvemos bárbaros, nos exterminamos entre nosotros mismos, se producen más muertos entre nosotros que los que producen los muertos vivientes. Bueno, como metáfora es eso que estamos viviendo. Solo que el caminante de la muerte se llama cambio climático. Y la forma de reacción es ese mismo tipo de barbarie, los grandes depredadores y asesinos de masa, adueñándose de partes del territorio universal. Esa es una reacción. Hay otra, balbuciante aún. La humanidad se dejará exterminar. Las coordinaciones entre los pueblos, entre los movimientos sociales, entre los pensamientos, en las redes,
en esta especie de instancia antes de la extinción, reaccionará de tal manera que produzcamos los hechos de transformación social, política, cultural y económica que permitan volver al principio de los viejos clásicos que decían: la economía es para reproducir la vida, no para producir la muerte. La reproducción de la vida que implica hoy en un territorio concreto, en un país, en el mundo. ¿Cómo se reproducen las condiciones de la vida en nuestro mundo, en nuestra época? Dejar de producir petróleo, uy, Dios, qué radical. Dejar de producir carbón, pero si Colombia tiene el carbón, ¿cómo vamos a dejar de producir carbón? Si se planteara en Venezuela dirían lo mismo. Dejar de producir petróleo en Venezuela. ¿Hacia dónde nos puede llevar Petro o ese tipo de pensadores radicales? Hacia la vida. No hay otra. Es que si no dejamos de producir, o de explotar, o de extraer, como se quiera decir, fósiles que producen CO2, o materias similares que producen CO2 o metano. ¿Qué produce metano? El relleno sanitario. ¿Qué produce el metano? Las vacas. Comemos mucha carne, pues producimos metano. Metano es 23, cada molécula de metano es 23 veces más poderosa que el CO2. La primera cadena de la producción que más emite CO2 es la carne. ¿Qué hacemos? Entonces, los terratenientes colombianos con ganaderías extensivas van por el camino de la vida o van por el camino de la muerte. Los defensores del fracking van por el camino de la vida o van por el camino de la muerte. Los que negamos, los que niegan el cambio climático van por el camino de la vida o van por el camino de la muerte. ¿Cómo se construyen las fuerzas sociales humanitarias del mundo de hoy que construyen el camino de la vida? ¿Cómo son esas nuevas formas de economía? Porque alguien diría, ya el castrochavista. El comunismo soviético sería la solución. Si el comunismo soviético, que igualmente usaba petróleo y carbón para producir sus formas estatales de producción económica, hubiera seguido, el mundo soviético, como China hoy, hubiera producido también el cambio climático. Entonces, ¿cuál es esa nueva forma económica que puede reproducir la vida? La intensidad del saber en la economía, el cambio del consumo, un mundo hecho para la intensidad del consumo tendría que transformarse en un mundo hecho para la intensidad de la vida. Y entonces habría una intensidad de la vida diferente a la intensidad del consumo. Y tendríamos que dejar en los anaqueles los libros de Walras, Pareto, los neoclásicos y el neoliberalismo, como una fase que hay que pasar en la historia. La intensidad de la vida es cultura, o son camisas y pantalones, y Coca-Cola y Postón. Esa intensidad de la vida, cómo se construye en una agenda de clase media. La intensidad de la vida podría darnos la base para una economía tal que reproduzca las condiciones de la vida. Son las preguntas si queremos que la especie humana siga en el planeta Tierra con todos los demás seres vivientes. Bueno, gracias, mi amor.